Estamos ante los dos máximos de la dramaturgia contemporánea argentina y estamos ante dos personas que yo quiero saber cómo se llevan entre ellos, qué pasó cuando Carlos cumplió 50 años con una famosa reposición de la obra que, según dice la enciclopedia, cambió la dramaturgia argentina, cambió el modo de escribir teatro para la Argentina. Bueno, hay una circunstancia que yo un día la mencioné, un día que te dieron un premio, creo que fui yo el que además te lo di en el Cervantes, porque me pidieron que yo se lo diga, ¿no? Y yo sí me acordaba hoy, ¿no? Comenté que de algún modo estamos ligados desde el inicio de Tito, porque yo, por razones cronológicas, me inicié antes, pero para ustedes va a ser alguna cosa realmente increíble, pero la primera obra conocí tanto éxito, ¿no? Que también fue un hito importante en el teatro argentino, que fue nuestro fin de semana. Fue dirigida por Guillermo Siam, y él vino a casa con una obra, nuestro fin de semana. Me dijo, quiero que opines sobre esta, que me digas qué te parece. Yo la leí y digo, mira, me gusta tanto, yo en aquel tiempo estaba dirigiendo el Teatro San Telmo, en la calle Chacabuco. Me gusta tanto que hace tanto que yo no trabajo como actor, que me gustaría volver a trabajar como actor y hacer este papel de nuestro fin de semana. Cuando pasaron unos días y me invita entonces a incorporarme, en ese momento de interregno yo tuve que empezar el trabajo de montaje de una pieza llamada Rashomon en el Teatro San Telmo. Y mira, yo ahora realmente no puedo, cosa que me dolió muchísimo. Pero quiero decir que aún en las intenciones, desde entonces estamos, además nos publican juntos algunas veces para los colegios, algunas veces para no los colegios, a veces yo he dirigido alguna obra de él. Él no dirigió ninguna obra mía porque no se anima, pero estamos en eso. Y bueno, y hoy, después de tantos años, estamos aquí donde para mí es realmente más que un gusto, y creo que es la primera vez que lo digo, ni siquiera particularmente, públicamente además, más que un gusto, es realmente un honor estar en esta actitud de hoy de preestreno de una obra mía en este teatro dentro de pocos meses, dentro de 2 meses. Para mí realmente es un honor, ¿no? Y también me acordaba hoy, y con eso termino, haciendo historia, en este lugar, aquí, en el año 1948, yo tuve que dirigir un debate sobre Bernard Shaw, porque le pedimos, Teatro La Máscara le pidió a Barletta este lugar, que era distinto, por supuesto, para hacer un debate libre sobre Bernard Shaw, porque estábamos ensayando y íbamos a estrenar 2 obras cortas de Bernard Shaw. Y aquí tuve que dirigir aquel debate con espectadores mucho más viejos que ustedes, serían ahora, ¿no? Y fue una emoción muy grande, yo era un pibe prácticamente, asumir aquella responsabilidad. Y cuando me dijeron que íbamos a tener esta reunión acá, tendí otro puente de aquella tarde, porque realmente es emocionante para mí estar aquí otra vez. Yo también siento lo mismo, una especie de círculo, ¿no?, que se cierra para mí. Yo lo que me acuerdo, ahora me estaba acordando que en algún momento teníamos la posibilidad de que, porque ese personaje, hasta que lo estrenó Gené, Juan Carlos Gené, anduvo andante, tenía propuestas, ¿no? Hay actores que por un problema, por otro no podían. Bueno, al final lo estrenó Juan Carlos Gené en el año 64. Bueno, para mí, cuando yo empiezo a escribir, Carlos Gorostiza es uno de los referentes. Y como todo referente, uno un poco lo quería conocer, lo admiraba, pero también quería pelearse con él, ¿no? Es decir, era una especie de típico de la gente más joven que quiere combatir, entre comillas, con sus próceres, no quiere ser solo un igual, sino que quiere también cambiar, ser diferente. Pero bueno, lo que primero que tuve de Gorostiza fue su gran afecto y su gran reconocimiento, porque él ya era un autor muy importante y yo empezaba, y me acuerdo siempre cuando entrando al Teatro Riobamba que él había leído la obra y tus palabras, ¿no?, que me dijiste que es una excelente obra,
pero mirá que el autor tiene que trabajar mucho, acá no se acaba el autor en una sola obra, ¿no? Y un consejo de sabio sobre la dramaturgia. Después, bueno, se estrenó la obra y empezó una historia de muchas cosas en común. Nosotros atravesamos desde el año 64 todos los padecimientos que tuvimos posteriores, en la etapa difícil de Onganía, difícil era, me refiero en relación a la dictadura que venía después, la etapa de la violencia, y estuvimos siempre muy cerca en muchas etapas y en muchos momentos agrupados, junto con Carlos Omigliana, junto con Ricardo Talesnik, junto con Ricardo Alac, junto con otra gente, con Héctor Aure, que era un productor, con Leandro Hipólito Ragucci, que era un escenógrafo, formábamos equipos. Tuvimos el Teatro La Salle, ahí hicimos un ciclo de teatro, y ahí tuve también para mí otra de las cosas más importantes que me dio Gorostiza, que fue haber dirigido La Nona. Yo como autor he tenido muchos estrenos y por distintos motivos he repetido pocas veces directores, ¿no? Gorostiza no es el director clásico que dirige obras de otros, es decir, dirige sus obras, y algunas cosas has dirigido, y sobre todo en esa época te gustaban mucho. Y otra vez recuerdo que yo hago la lectura de La Nona en mi casa, ya estábamos bajo la dictadura, estaba ahí en una reunión que estaba Pepe Soriano, estaban Carlos Omigliana, todo este grupo, y terminó la lectura y Carlos Gorostiza dijo, esa obra la quiero dirigir yo. Que para mí fue otro dato, porque no era eso, bueno, déjamelo pensar, era esa obra la quiero dirigir yo, y le dije, la dirigís vos. Y debo reconocer, es decir, lo he dicho en otros lados, no me cabe decir, no tengo ningún pudor en volverlo a decir acá delante de él, que de todos los directores que dirigieron obras mías, está, si no en el mejor espectáculo que se ha hecho para mí, para un texto mío, porque no solo que lo que hizo lo que es raro en los directores, que algunos lo logran, que es no solo que hizo la obra, sino que la retrabajó conmigo la obra. Incluso me sacó una escena con todo el dolor en ese momento en que yo perdía una escena, un autor perder una escena como perder un dedo. En el ensayo, sí, casi general. Y sin embargo después tenía razón, si esa escena no tenía que estar, ¿no? Es decir, el oficio del autor aparte del oficio del director y del talento para hacerlo, ¿no? Y del equipo que se formó. Y para mí fue, realmente creo que fue, claro, eran épocas difíciles, eran épocas terribles, aún así fue un éxito muy grande La Nona, ¿no? Pero creo que fue uno de los directores que mejor escuchó mi texto, que mejor lo escuchó y que mejor lo vio. Así que bueno, después estuvimos en Teatro Abierto juntos, sí, compartiendo todo con Teatro Abierto, las grandes alegrías, los momentos más difíciles. Y después, en los lapsos en que no estábamos agrupados en cosas, cada tanto nos veíamos, o yo estrenaba y lo invitaba, o cuando inauguramos la Fundación Somigliana, cuando toma este teatro y lo recupera y lo recicla y lo convierte en esto, que es este espacio, ¿no? Es decir, más adecuado para el teatro de hoy, con un escenario maravilloso, con esta platea, es decir, y este confort y esta especie de teatro moderno que se ha convertido en el Teatro del Pueblo. La idea nuestra al comienzo fue estrenarla con una obra de Gorostiza, lo que pasa que llegamos un poquito tarde, ya estaba el proyecto armado para otra sala y no. Pero bueno, esto habrá sido hace 2 años. Y bueno, ahora en enero vamos a tener la oportunidad finalmente no, vamos a tener la oportunidad de hacer por primera vez, y como parte de vamos a hacer muchas más obras de Gorostiza, ¿no? Es decir, que es una pieza hermosa, un Gorostiza clásico, dirigida por un director joven que es Daniel Marcove, aunque ya está medio veterano, por de tantos premios que saca, ya dejó de ser tan joven, con Osvaldo Bonet, que acaba de cumplir 80 años,
con Ana Jovino, que fue la actriz que hizo Cocinando con Elisa, la piba joven de Cocinando con Elisa, y un actor joven que no... Nuevo. Sergio Zurraco, ¿no? Bueno, después con la escenografía de María Julia Bertotto, en fin, con un nivel profesional muy... Dentro de 15 días, disculpame la interrupción, se cumplen 15 años desde la reasunción de un gobierno democrático en la Argentina, episodio en el que Teatro Abierto tuvo tanto que ver, ¿no? Y se cumplen 15 años desde que un intelectual puro como Carlos Gorostiza asume un cargo en la función pública. Le pregunto al intelectual, se hizo cargo de la Secretaría de Cultura de la Nación, si un intelectual puro puede hacer algo en los engranajes del gobierno, si eso provocó algún disturbio con los intelectuales que se mantuvieron fuera del gobierno, y le pregunto al que se mantuvo fuera del gobierno si él lo vio como una ruptura con Gorostiza, el hecho de que haya asumido la Secretaría de Cultura de la Nación. Esto está lleno de matices. Hace una hora y media, me han llamado del Senado de la Nación para decirme o para invitarme a una reunión donde se va a entregar un diploma a cada uno de los 8 secretarios de Cultura que tuvo la democracia desde el 83 hasta ahora. Bueno, por supuesto yo no voy a ir. No solo por algunas compañías, ¿no?, sino también por todo lo que representa en este sistema que vivimos. Un intelectual puro sí los hay, sí los hubiera, puede ser. Yo creo que Malraux era un intelectual puro, ¿no? Ahora en el caso mío, bueno, podía haberse dicho que era un mal rol, porque yo no tenía las fuerzas suficientes. Vos una vez me preguntaste en aquellas reuniones que teníamos en ATC, ¿qué apoyo tenés o qué apoyo tiene? En aquel tiempo creo que me tratabas con mucho respeto, ¿no? Creo que me decías, ¿qué apoyo tiene? Y yo te dije, ninguno. ¿Te acuerdas? Yo te dije ninguno, solamente hice un trabajo porque quería elegir un lugar, cualquier lugar después de la dictadura, y revisé todo el panorama, me vi o más o menos vi a cada uno de los candidatos, incluso hasta Frigerio, me acuerdo, y bueno, yo lo vi a Alfonsín y creí en él, ¿no? Sigo hoy creyendo que es un gran tipo, ¿no? Que es un gran tipo, y que no pudo hacer lo que pudo haber hecho, que no lo supo hacer o no lo quiso hacer, como dice él, ¿no? Pero esto es otra cuestión, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de las que hizo y de las que después hizo. Pero en aquel momento había que elegir a alguien, yo elegí esto para luchar, para trabajar. Y en cierto momento me llegó la noticia de este nombramiento, que llegó de esta manera. Yo tenía una muchacha en casa paraguaya que era bastante elemental, hermosa persona, y me dice, don Carlos lo ha llamado Mambrú. Y yo dije, no, Mambrú no puede ser porque se fue a la guerra. A la tarde dice, lo volvió a llamar Mambrú. Tuvo 2 días hablando de Mambrú. Y un día me van a Rulé, pobrecito, que no está más con nosotros, que era un gran tipo, hay otro gran tipo, Rulé. Y me dice, ¿qué pasa, Carlos, que te estoy llamando al Conada Aramburú? Y entonces ella me dijo que me habían nominado para mí fue una sorpresa tan grande que me acuerdo que fui al teatro cuando estaban ensayando en aquel momento Stivel con Beto Brandoni, una obra mía que se llamaba Papi, y yo me fui riendo y me decían, pero ¿qué te reís? Es una responsabilidad, es que no es para mí esto, ¿no? Era realmente un producto del humor de alguien, de la paraguaya que trabajaba en casa, por lo menos. De pronto dije, bueno, pero esto hay que hacerlo. Y para ser sintético, lo único que pude hacer fue el plan de la Galería Pacífico, como está ahora, pero eso iba a ser la Secretaría de Cultura de la Nación, todo.
lo convirtieron en esto. ATC iba a ser Argentina Televisora Cultural, quedó en esto. Solamente pude mandar 7 u 8 anteproyectos de ley con muchísimo trabajo. El de teatro, la ley de teatro, la ley de cine, la ley de artesanías, muchas, ¿no? Todas quedaron en los cajones, hace ya de estos 15 años, ¿no? Menos una, que cuando yo renuncié porque no daba más, y porque ya evidentemente no podía hacer más, y además si sirve aquí la razón fundamental de mi ida en ese momento fue porque yo escucho por radio, y ya estaba el austral andando por ahí, y escucho por radio que el locutor decía 25.000 australes, y yo le pregunto a mi mujer, ¿has dicho 25.000 australes? ¿Qué son australes? Y dice, es la nueva moneda. Entonces estás mal de veras. Yo de hecho me sentía mal. ¿Y quién es el ministro de Economía? Me dice, no sé, yo he estado con Zurrit 3 días antes. Es decir, el médico me dijo, el lunes usted se va. Es decir, el estrés que me producía a mí, la imposibilidad, la impotencia de todo aquello, hizo que yo me fuera. Pero le dije a Alfonsín, yo me voy con una condición, dígame lo que quiera. Me quería mandar de agregado cultural a Washington. No, yo no quiero función pública. Tenía los ojos cuadrados, no entendía cómo alguien podía renunciar sin otro cargo en el gobierno. Y al fin, yo le quiero pedir una cosa, que el anteproyecto de ley del doblaje de las películas que se den por televisión sea hecho acá por nuestros actores. Está ese anteproyecto ya en el Congreso, hace falta aprobarlo. Y acá tienen todos los actores argentinos trabajo, y además la gente va a decir heladera en vez de nevera y todo lo que ustedes saben. Yo se lo prometo. A los 7, 8 meses yo ya no estaba más en el gobierno, Alfonsín me llama y me dice, Carlos, usted tiene ya aprobado. Sí, señores, este proyecto de doblaje está aprobado, está articulado y está encerrado en un cajón que yo no sé cuál será. Es la razón, ¿no?, de mi experiencia, y creo que es suficiente con lo que acabo de decir. Nosotros, yo decía, somos como esos equipos acostumbrados a jugar de contragolpe, ¿no? En contragolpe en el fútbol, digo por algunas personas, que es que saben jugar cuando el otro equipo los avanza, y entonces saben pelear y avanzar, ¿no? Es decir, y saben encontrar el espacio, la retaguardia del otro a través de una cosa ofensiva. Nosotros contra los militares teníamos ese hábito, siempre nos perseguían, nos hostilizaban, nos prohibían. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos encerrábamos y sabíamos y generábamos un contacto con el público que siempre solía ser muy rico, porque el teatro, bajo las dictaduras, era la única cosa viva que estaba, lo único que se podía ver era teatro, pues no se podía televisión, no se podía, el cine estaba muy censurado, alguna película extranjera, pero luego lo que estaba más vivo, por algo el teatro hizo teatro abierto, entonces eso sabíamos hacer. Cuando vino la democracia y encima cuando nos ponen de funcionario a uno de los nuestros, creo que nosotros no supimos reaccionar. Es que como dijeron, bueno, ahora jueguen, acá tienen, y no supimos hacerlo. Creo que no supimos organizarnos, es decir, para pelear más allá de la circunstancia del funcionario y del partido que gobernaba. Quiero decir esto, es decir, con Gorostiza tendríamos que haber sentados nosotros a pedirle y discutir con él. Y también tendríamos que haber dicho, bueno, los actores radicales que vengan con nosotros a pelear, porque no era una pelea contra el gobierno, era una pelea contra una herencia cultural de años que había que ir modificando. Recién parece mentira, pero recién yo hace, no sé, esto empezó un poco en el 93, 95 empezó, con la selección, con la reelección de Menem, que se forma el MATE, y nosotros empezamos a encontrar espacios y empezamos a pelear, a avanzar y a criticar, por sacar la ley de teatro, que al final salió enclenque. Ahora nos han podado casi la mitad del presupuesto, pero está la ley de teatro, y se la puede mejorar y se puede lograr más fondos. Y estamos peleando en la ciudad la ley de teatro de la ciudad de Buenos Aires, con radicales peronistas, es decir,
me parece que necesitamos, como de pronto a otro sector de la sociedad le pasó lo mismo, ¿no? Necesitamos un tiempo de asimilar qué estrategia teníamos que tener para esta nueva cosa que para nosotros era nueva. Pues realmente, es decir, la lucha, entre comillas, con la democracia era otra, y recién creo que la empezamos a descubrir por allí, después del 90, y yo cito el mate porque me parece que el movimiento apoyó al teatro, porque creo que fue como una especie de carta de presentación, ¿no? Porque a partir de ahí que hicimos la sentada, incluso así, con una presencia contra la indiferencia de los políticos, sin hacer matices, sin decir que estábamos en plena, ante la reelección de Menem, sin apoyar ni a uno ni a otro, diciendo, bueno, me acuerdo de la consigna, políticos basta de verso, llegó la época de la poesía, llegó el tiempo de la poesía, ¿no? Como diciéndole la cultura y el tema de la cultura, y no nos dábamos cuenta de pronto cuando hubiera estado Borges, porque estaba aislado, obviamente, yo imagino a vos hablando de cultura, porque los políticos, hay una cosa que les pasa, es que confunden cultura. Les parece que yo no conozco un solo político que se tome en serio el tema de la cultura. Y lo voy a decir, es más, tenemos la prueba hace poco, cuando la Alianza, que son, digamos, el sector más progresista y más cercano a la cultura, y el sector a la que la gente de la cultura va a votar, sean radicales o frepacistas, pero la gente de la cultura va a votar hacia allí, seguro. Quiere decir que hasta hay clientela. La Alianza hace un documento, que se juntaron 300 tipos para estudiar toda la realidad del país, durante meses y meses, y grupos de trabajo, y se olvidaron lo que se llama el tema de la cultura, que en realidad el tema no es cultura, sino es el arte. La cultura es una palabra más abarcadora. ¿Pero qué es? Es el cine, la televisión, el teatro, no la televisión no, pero el cine, el teatro, la pintura, la narrativa, el libro. Se olvidaron. Los que parecen más a nosotros se olvidaron. Entonces quiero decir que con los políticos hay que realmente hacer una estrategia de toda la gente de la cultura. Y me parece que tenemos de nuevo esta oportunidad, ¿no? Que bueno, que bajo esta última etapa del gobierno avanzamos, porque ya frente a una cosa más unitaria y frente a alguna presión y encontrando de pronto políticos más sensibles, apareció la ley de teatro y apareció la ley de cine. Ahora después cuando vienen las aplicaciones uno se desilusiona, pero no importa. Pero me parece que lo que nos faltó, para volver a responder a la pregunta, lo que nos faltó en la etapa gorostiza era eso, ¿no? Estrategia del lado nuestro y de pronto diálogo, pero diálogo reclamando, estando más al lado de él diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Eran cataratas de noticias, de hechos que nos avasallaban. De pronto que me nombraran a mí secretario de Cultura, me causaba gracia, ¿no? Y yo llamé y puse en el Cervantes a Somigliana, para manejar un comité que manejara esto a Bonet, a Calmet, después fue Carlos País, ¿no? Hice lo que podía hacer, pero hacía apurado, apretado, y no tenía fundamentalmente el apoyo. Bueno, es que no teníamos tiempo de hablar casi nosotros, pero no tenía el apoyo de los políticos. Alfonsín era un tipo que decía, yo soy su abogado, métale con todo. Pero yo tenía que renunciar para que se iniciaran los trabajos de la Biblioteca Nacional, que los iniciamos nosotros, ¿no? Y la Escuela de Bibliotecarios, que fue inaugurada con pompa por este gobierno, la terminamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hacíamos la fiesta, ¿no es cierto? Pero todo esto es porque, bueno, si no, yo me voy. Entonces ahí aparecía, pero no entienden. Ahí me llamó mucho la atención, me sorprendió mucho y me agradó mucho, se lo comentaba hace un rato a Tito, un reportaje que le hicieron a Graciela Fernández Mejide. Esto no es propaganda, porque lo único que yo sé que hay que hacer es votar. Votar, porque uno si vota está en contra de aquello otro, ¿no es cierto? Votar. Pero me sorprendió porque hablaba que en primer lugar lo que había que hacer en un gobierno era fortalecer la educación. Y esto es una cosa que la gente no comprende, nuestros políticos no comprenden, lo comprenden los japoneses, lo comprenden los alemanes, los holandeses, pero aquí nunca se puede entender
estamos con la educación, y dentro de la educación está la parte que decía Tito, que no es solamente la cultura, son los frutos artísticos de la cultura, que es el arte de pintar, de escribir, de interpretar. Pero esto lo conocen, lo usan y lo aprovechan del punto de vista farandulesco. No entienden que un país crece realmente cuando la educación está realmente fundamentando al país. Las formas culturales, la producción cultural, el consumo de bienes culturales en Argentina y en el mundo ha variado muchísimo. ¿Eso influye en la forma en que ustedes producen? Es decir, los diálogos de los textos, de las obras de ustedes, ¿son iguales ahora que se ven tantas series cortas de diálogos muy trabajados en televisión, o siguen trabajando aquel diálogo elaborado de hace 20, 30 años? Yo diría que si pudiéramos generalizar, yo diría que hay dos cosas. Hay más síntesis en el diálogo. Antes se escribía mucho más. Y antes, es decir, se hablaba mucho más. Porque también en la vida se hablaba mucho más. Pero cualquier obra que uno tome del 60 para atrás, argentinos, norteamericanos, es decir, generalmente la gran característica es eso. Es decir, toda, por ejemplo, la tarea generalmente de quien toma un texto hoy de esa época es cortar. Porque se reitera, porque hay cosas que se dicen que ya se dijeron, en fin, hay más síntesis, incluso la duración de los espectáculos. Es decir, cada vez más, por lo menos en Buenos Aires, hay una tendencia a que el espectáculo sea más corto, por la atención de la gente, por el hábito Y después, bueno, hay cuestiones de producción también, es decir, hoy ningún autor, muy raro que un autor empiece a escribir una obra y diga, bueno, entran 40 personajes, y no solo por un problema económico y de producción, sino porque la misma síntesis hace que esos personajes que entraban para decir la sopa está servida o la mesa está servida, eso ya no existe más en el teatro, ¿no? Digamos, hay una síntesis mayor, hay una poética diferente de la acción y de la situación que está propia antes de empezar uno ya la tiene, no es una imposición solo de la época, ¿no? Pero es parte de este cambio. Nosotros estamos viviendo un poco lo que nos pasó a nosotros en la Secretaría de Cultura, con todos estos avatares político-culturales, es decir, el avasallamiento de los hechos, ¿no? Que nos impiden. Tendríamos que usar constantemente un espejo retrovisor como los automóviles, para ver el pasado y no olvidarlo, y que nos sirva. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Y qué es lo que aparece en el otro platillo de la balanza, con el teatro? Es que vivimos un momento en donde están desapareciendo, digo yo, los misterios, a través de la televisión, a través de la ruptura de esquemas. Es decir, nosotros en camisa acá, hace 50 años hubiéramos estado con saco y con corbata. No hubiéramos podido decir joder, por ejemplo, públicamente. Yo hace poco tiempo tuve una charla, en el 80 y pico, cuando hacíamos el teatro abierto, me invitaron a hacer una charla en Buenos Aires, y yo fui en campera. Y le dije a los muchachos y a la profesora de literatura que esto era impensable tiempo atrás, comentando esto un poco. Y que en Buenos Aires, en el salón de actos, un disertante en manga de campera y sin corbata. Cuando salía, la profesora me dice, usted es un poco ingenuo, Grostis. Usted puede estar en camisa, pero yo que hice a venir con pantalones la semana pasada y me lo prohibieron. Esto fue en el Colegio de Buenos Aires en el año 85, ¿no? Hoy van con pantalones, ¿no? Es decir, que la ruptura que hay en el lenguaje, la ruptura que hay en las costumbres. Vemos por televisión cómo se hace el amor, digamos el amor, ¿no? Vemos en televisión los desnudos. Yo me acuerdo cuando tenía 10 años y pensaba en una mujer desnuda. Para mí es la aventura, el gran misterio. ¿Cómo sería una mujer? Ya todavía hoy a mí se me paran los pelitos pensando en una mujer desnuda que yo pensaba a los 12 años, ¿no? ¿Qué pasaba con la India? ¿Qué pasaba con China? ¿Qué pasaba con el globo terráqueo? ¿Qué pasaba con la luna? ¿Para qué vamos a hablar? Es decir, como que se han ido desapareciendo misterios.
y que nos vemos obligados a pensar y a inventar nuevos misterios. Y creo que esta es la gran cosa y el gran desafío que tiene el teatro en este momento. Pero ese despertar y ese invadir otros paisajes y descubrir misterios, no lo vamos a hacer combatiendo o luchando o con la televisión, poniendo más luces, poniendo humo en el escenario, no, hacia adentro. Yo creo que la síntesis de que hablaba Tito, que se dio por razones físicas también, por razones comerciales también, es una síntesis. Yo estoy seguro que, a mí me pasa, yo me pongo a trabajar en una obra, automáticamente no pienso en cantidades de gente, no pienso en cosas que se caen, pienso en el interior de los seres humanos. Y creo que esa es la gran aventura del escritor de hoy, creo que esos son los misterios a los que tenemos que ir para verlos y para resolverlos. Yo siempre digo, cuando en algunas charlas lo he dicho, ojo con es decir, cuando hablamos del teatro que estamos haciendo, y yo siempre digo, el teatro es un acto de seducción, y miren el tiempo en que vivimos, y siempre digo esto, uno no puede estar sentado en el Teatro del Pueblo y si no le gusta, hace zapping y aparece en el andamio, no, tiene que aguantar 1 hora y media, 1 hora, porque el teatro es autoritario, es un arte, es decir, que obliga al espectador a estar. Lo que sí creo, insisto, yo creo que estamos ante el desafío, no sé si desafío, pero digo la tendencia, me parece, de hoy, es más bien a una mayor síntesis, ¿no? A mayor, no solo brevedad del tiempo, sino de mayor, justamente que sería eso para elaborar el zapping pasado al teatro, ¿no? Mayor síntesis, menos puentes narrativos, una cosa más sintética, más casi una sola situación, o pocas situaciones, pero siempre con más síntesis. Esto es lo que yo veo en que lo que la televisión nos ha, lo que nosotros podemos asimilar de la televisión. Es lo único. ¿Quién le dijo a quién y cómo fue que nació la idea de Teatro Abierto? Mira, Teatro Abierto fue fácilmente, si Teatro Abierto empezó a fines, cerca de octubre, noviembre del año 80, fue un momento en que por varias circunstancias los autores nos sentíamos, estábamos excluidos, nosotros estábamos excluidos de los teatros oficiales, de todo lo que era oficial, de la televisión oficial, de cualquier forma de subsidios donde el Estado, es decir, no nos dejaban trabajar en ninguna área del Estado, pero teníamos los teatros, seguimos haciendo cosas, en nuestros pequeños teatros como hubiera sido y cosas importantes donde el público iba mucho, pero de todas maneras hubo algo que nos ofendió, y es, digamos, 2 cosas que nos ofendieron. Una, que nosotros sabíamos que no podíamos estar en el Teatro San Martín. ¿Por qué? Bueno, porque no podíamos, estábamos prohibidos, ¿sabes? Pero en un reportaje, cuando le preguntaron al director, en vez de, no podía ser tan prohibido, y sí, no hay dramaturgos argentinos contemporáneos. Y al mismo tiempo, en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde se forma la Escuela Nacional, donde se forman actores, había una interventora que eliminó la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo porque dijo no hay autores argentinos contemporáneos. Entonces es como que encima ya nos manoseaban, estábamos como ofendidos. Y en esas charlas así, la mente afiebrada de Dragún, que siempre inventa cosas así, dijo, bueno, ¿por qué no nos juntamos y hacemos obras breves, 21 obras, juntamos 3 por día para que sea un espectáculo, lo repetimos 7 veces en una sala en horario no convencional, en una sala. Parecía todo muy loco. Después no pareció tan loco porque se escribieron las obras y enseguida la gente empezó a los directores a interesarse, los actores. Pero bueno, dijimos a las 6 de la tarde alguna gente va a ir. Cuando empezamos a hacer ni siquiera las funciones, sino los primeros ensayos generales que se hacen para amigos, el teatro reventaba. Era el Teatro Picadero que estaba allí en la Cortada Rauch, en la que hoy es Discépolo, en que hoy es un estudio de televisión, 400 localidades, nuevo, puesto a nuevo, bueno, y cuando estrenamos fue una especie de gran explosión de público, el público se quedaba en la calle, aplaudía, y bueno, como era lógico que pasara a los 10 días, es decir, como estábamos cumpliendo por la mitad de la segunda semana, el mismo día que Frank Sinatra cantaba, traído por Palito Ortega en el Hotel Sheraton, a la misma hora nos quemaban el teatro un comando, evidentemente un comando
los servicios, se dijo que era de la Marina. ¿Fue el mismo día? El mismo día. Entonces eso provocó una reacción fantástica, no solo del medio cultural, hasta el diario Clarín sacó editoriales en contra del atentado, porque ya Teatro Abierto empezaba a tener como un hálito de cosa, bueno, lo que fue, ¿no? Un hecho también romántico. Así empezó, después nos pusieron el sello de hecho, y después, bueno, sí, después fue un fenómeno, 3 años, cuando nos fuimos, 19 teatros nos ofrecieron seguir, y elegimos el más comercial de todos, el Tabarís, nos fuimos al Tabarís, las colas desde las 2 de la tarde daban vuelta a toda la manzana, y bueno, un fenómeno, ¿no? Pero empezó así, empezó como una reacción de los autores ofendidos por este aislamiento que sentíamos, ¿no? Originalmente, si bien nosotros podíamos hacer cosas como hicimos la temporada en La Salle, con La Nona, etcétera, terminamos esa temporada porque, entre otras cosas, nos ponían bombas, no te olvides. Y ahí tuvimos que prácticamente irnos. Y en cierto momento nos dijimos, porque nos veíamos en un café, no pueden separarnos de esta manera, no somos pedacitos, nos están convirtiendo en pedacitos. Reunámonos para conversar de pajaritos, de vacas, de lo que fuera, pero reunámonos sin planes. ¿Te acuerdas de esto? Y empezamos a reunirnos, eran todos los jueves a las 6 de la tarde en la casa de uno, de otro, tomábamos mate, café, y hablábamos de cualquier cosa. Pasaron unos largos meses, y un día vino Chacho de Dragón con una idea de unos jóvenes que nos pedían que hiciéramos piezas cortas eróticas, ¿te acuerdas? Con cortas. Bueno, por supuesto lo sacamos, ¿no? A pesar de que el erotismo es una cosa muy linda, ¿no? Lo sacamos la idea de la cabeza de Chacho, pero después aparece con la otra idea. Cuando no, creo que yo me había ido afuera y volví y me agarró Roberto Durán. Me dice, ¿te enteraste ya de qué? De las 21 obras. ¿Qué 21 obras? ¿Qué 21 autores? Están todos locos, ¿no? Era increíble. Cuando nos reunimos en Argentores, bueno, empezamos a ver que era posible, ¿no? Esta es una cosa. Y la otra cosa es que, como comentario risueño, ¿no? Cuando incendiaron el teatro, nos reunimos en Argentores, después nos reunimos en el La Salle, informando, teatro lleno. Caben 700 personas, había 400 amigos, entre ellos Sábato, estaba, bueno, mucha gente amiga, Pérez Esquivel y 300 de los servicios, ¿no? Todos amigos, ¿no? Y estamos todos nosotros, los autores, actores y directores, estamos cubriendo todo el escenario de La Salle, y Chacho tomó la palabra y dijo que teníamos la oferta. El Tabarís era un teatro, y este era un matiz, ¿no? Era un teatro dedicado, como ahora casi, ¿no? Pero en aquel tiempo más todavía, a revistas, era un teatro tremendo el Tabarís, ¿no? Sergio Coros no estaba así. No, sí. Y entonces cuando anunció, nos han ofrecido, creo que eran 16 teatros, fue realmente sensacional. Hasta Romay nos ofreció el Nacional, ¿no? Tal teatro, la gente aplaudía. Tal teatro, la gente aplaudía. Nosotros no habíamos decidido todavía dónde íbamos a ir. Tal teatro, la gente aplaudía. Cuando Chacho dijo, Tabarís, la gente, ja, 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 ja. Ese. ¿No? Fuimos a Tabarís, ¿no? Bueno, se puede pedir que la gente trabaje 8 horas, 9, que ahora se trabajan 10 horas en una oficina, después vengan a hacer teatro acá arriba. Los que suben acá arriba son profesionales. Y eso es dinero. Nosotros tenemos no sé por qué le pasa a los pintores, a los narradores y a los poetas. Yo hablo del teatro. Nosotros, es decir, no vamos a avanzar si nosotros, yo creo que el tiempo de hoy es el tiempo del oficio. Así como hubo tiempo de lo político, ya no es más. Ahora, con que yo le cante la marsellesa acá arriba, usted no le dice nada, porque usted la escucha por televisión, la escucha por todos lados. Usted me va a pedir que el violín funcione bien, y si no se va y no viene. Entonces, y para poder hacer ese teatro, no es la palabra solo, necesitamos necesariamente leyes de protección, como hay en toda parte del mundo. No hablo de Estados Unidos. El otro día lo que dijo un funcionario de Porto Alegre, ni siquiera de San Pablo ni de Río de Janeiro, 270 millones con la ley de mecenazgo para la cultura.
Acá estamos hablando de pronto de 10 millones para el teatro y 30 o 40 para el cine. El pueblo lo que tiene que hacer es exigirnos que hagamos buen teatro. Esto nos tiene que seguir. Y venir cuando hacemos buen teatro. Venir a vernos. Esto es lo que tiene que hacer. Y cada vez exigirnos más. Y para eso necesitamos leyes de protección y necesitamos apoyo económico. Si no, no se puede. Lo que se ha conseguido, que no es tanto, pero es bastante, esta nueva ley de teatro, que no es aquella otra, sino esta que está ahora, y la ley de cine, nosotros estuvimos en el Congreso gritando, y hasta que los diputados o los senadores, ¿no?, estaban muy emocionados porque la gente, sobre todo los artistas, ¿no?, actores y actrices, estaban en los palcos, estaban muy contentos, y esta es la lucha que nosotros hacemos, pero también es la lucha que tiene que hacer el pueblo y ir cambiando. Hace poco tiempo me hicieron una pregunta a mí, de un diario, si creía que era necesario, una personalidad de un diario importante, si creía que era necesaria la presencia de la Secretaría de Cultura. Y yo le dije que lo que era necesario era la presencia de un Ministerio de Cultura. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos no hace falta, porque allí están las grandes empresas, con las grandes fundaciones, y todo funciona de esa manera. Pero en Alemania o en Francia, los ministerios de cultura apoyan al teatro de una manera que ojalá que algún día podamos llegar que apoyen aquí. Pero eso es absolutamente necesario. Si no, son absolutamente necesarios empresas como esta, donde se deja acá tiempo, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Es esto que estamos diciendo hoy. Que escribir teatro no era ir a la noche por el café, cuando se me ocurría una idea, era ser un profesional. Es decir, en ese momento lo que me estaban diciendo era eso, y es lo que tenemos que decirle hoy a la gente, joven también, ellos lo saben, sí, que hay que ser profesional. No se puede más hacer aquel teatro que así que nos gustaba. Hoy no se puede. Yo entiendo que el futuro, y ya el presente incluso, el teatro es como una casamata, que tiene que ver también esto, mi concepto muy pensado, ¿no? Muy transpirado, ¿no? No sé si será el que corresponda, pero es el que tengo, de mismo modo que el teatro está profundizándose a sí mismo en la síntesis de que hablaba Tito, que tiene que ver con esa inmersión en el ser humano, lejos de las algarabías de las luces y los humos. Del mismo modo es un resguardo. El teatro es el hombre que pensó una idea y dijo unas palabras, y acá hay otro que las repite bien dichas o que las recrea, y allí hay otro que las oye y también las vive, porque si no está aquel de allí, no existe el teatro. Esto, pero que es también lo que es en este momento. En este momento seguramente que hay algo que yo les envío a ustedes, que no sé qué será, seguramente, y ustedes reciben. El que estuvo una vez en un escenario como actor, entiende esto, sabe esto. Hay algo que conecta al espectador con el escenario que se puede cortar con una tijera, una cosa casi física. Esto no puede ser reemplazado por ningún hecho mecánico, ni por el cine, ni por la televisión, ni por los que vendrán, los métodos que vendrán, que no sabemos cuáles pueden llegar a ser. Y esto es el que yo llamo la casamata. De aquí nacerá la lucha, aquí está la lucha. Será larga, muy intensa, ¿no?, muy profunda, pero esta es la única alternativa que yo encuentro, no encuentro otra alternativa. No hay teatrista, por lo menos ya con años haciendo teatro, de este tiempo, que no se pregunte si no estamos trabajando para un arte muerto o que va a morir. Yo me lo he preguntado también, a veces tengo momentos de escepticismo, pero será porque quiero salvarme, porque si ya pienso que el teatro se muere, me voy a mi casa, me muero yo también. Yo creo que el teatro, lo que dice Carlos en principio, que es la relación, primero que partamos de que la actuación, el actor está en la esencia del hombre. Algunos son actores, otros no, pero
las religiones, los ritos, las vidas familiares, el gracioso del cumpleaños. El actor es un hecho natural en el hombre, la actuación. Y esta relación entre alguien que está en vivo y el otro que lo ve, esto es intransferible. Dicen que con la realidad virtual uno va a poder jugar, no sé, al tenis con el campeón, porque bueno, pero siempre no va a estar el campeón jugando al tenis. Entonces, yo creo que en este sentido el teatro es intransferible. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Contar lo nuestro, porque eso Hollywood no lo va a contar. Es decir, Hollywood no nos va a contar a nosotros. Contará historias, y cuando hacen alguna buena película, toda buena película universal habla siempre de nosotros, pero no nos va a contar nuestras pequeñas historias. Entonces yo creo que el teatro, la vida del teatro está en eso, en un contacto muy vivo con la comunidad, en expresar a su comunidad, en embellecer a su comunidad, y cuanto más nos alejamos del centro del poder, más se nota esto. Esto se ve mucho, yo lo he dicho mucho en las provincias, pero insisto en un hecho, lo que hay, el desafío del tiempo de hoy es hacer un buen teatro. Nosotros creo que desde el año 30 hasta el 84 estábamos siempre encorsetados por dictaduras, por gobiernos autoritarios, aunque no fueran dictaduras, pequeños espacios de libertad, pero siempre encorsetados. Entonces nosotros, lo básico, lo que nosotros era decir, resistir, decir, el discurso. Ya el discurso bastaba. En teatro abierto ovacionaron espectáculos que no eran grandes espectáculos. Algunos eran muy buenos, pero otros no eran tan. Y la gente ovacionaba lo mismo, porque ovacionaba el discurso. La democracia nos sacó esa muleta. Yo insisto, ahora lo que quieren es escuchar que lo hagamos bien. Hablemos de política, no hablemos de política. Entonces, pero sí hay una cosa que es lo que para mí es el futuro del teatro, que yo lo veo por lo menos en Buenos Aires. Desde acá para mí lo siento, no sé qué le pasa a un francés o a un... pero sí en los países subdesarrollados, que es contar nuestra propia historia. En las épocas de la máscara, salíamos por los clubes de barrio, hacíamos de pronto Antígona en traje de calle, ¿no? Llevábamos obras de Chekhov, cortas, llevábamos obras de Bernard Shaw, de las que ya hablé hace un rato, llevamos El Puente incluso, ¿no? Nuestro afán era lograr un teatro popular y para que el pueblo viniera, y el pueblo nunca vino. Y bueno, para que venga el pueblo o para que nosotros vayamos al pueblo hace falta organizaciones, hace falta organización de las que hablamos hace un rato. Para eso tenemos que pelear en el Senado y en el Congreso y con el Poder Ejecutivo y cada vez lograr una mejor y mayor platea. Yo pienso que de todos modos, el arte se transpira el arte. Uno va a la calle y de pronto ve un cartel y en ese cartel hay atrás un artista, aunque sea publicidad. Rómulo Machoa era un publicista que trabajaba conmigo y hacía cosas con propósitos artísticos. Y yo sé que algo de él ha quedado, y como él muchos. También redactores publicitarios que ponían su poesía dentro de un texto de publicidad. Dice que el arte es tan potente, que no solamente desde un escenario o de un cuadro, sino que en los trabajos de la colectividad el arte va transpirando y va conectando, y sí, cómo no que modifica. No hace una revolución, pero modifica. Esta es una ciudad muy curiosa, hay más creadores que consumidores de las creaciones. Hay más gente que estudia teatro que la que va a ver teatro. Hay más gente que pinta que la que va a las exposiciones. Hay más gente que escribe que la que compra libros. Es una virtud que tenemos. Hay mucha gente que ha intentado en las radios grandes, ¿no?, recuperar el radioteatro y nunca se pudo. Yo no lo sé bien cuál es, esto habría que saberlo primero con la gente que lo hizo, después habría que saber la experiencia de por qué, porque por ejemplo en Alemania el radioteatro es una institución, quiere decir que no es una cosa tan que se acabó, se terminó, no, basta, se acabó el radioteatro. Si en algún país anda, y me parece que en otros países alguna repercusión tiene, yo no tengo respuesta, porque
porque sé que, por ejemplo, la última, me acuerdo que creo que fue Radio del Plata, que hizo un concurso de obras, es decir, lo hizo seriamente. Empezó por el concurso de los textos, después los pasó, pero su repercusión no fue muy grande. Quizás esta cosa típica también nuestra, ¿no? Que como no va bien la primera semana, como el rating en la televisión se baja, no hubo tiempo a apostar a ver qué pasaba. Y yo creo que si ustedes lo hacen en las radios comunitarias, a mí las radios, las FM, las radios comunitarias, me hacen acordar a los teatros independientes de nuestra época. Creo que están cumpliendo en pequeño una cosa similar, ¿no? Porque uno va, yo más que nada siempre voy porque me llaman y me hacen notas y uno va y dice, pero no, y empiezan a llamar la gente y yo veo que todo el espíritu, desde la pobreza, que me hace acordar a la pobreza de nuestros teatros independientes, desde a veces las pobrezas técnicas, pero esta relación, si ustedes lo hacen y lo pueden hacer, a mí me parecería, nos gustaría enterarnos, porque sería recuperar algo. Yo, aparte, yo soy muy oyente de radio, así que conmigo es fácil comprarme por el lado del radioteatro.